Gracias, Jesús. Y así como estamos, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 2. Amén. Filipenses, capítulo 2. Vamos a orar para pedir al Señor la bendición. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en este día. Te alabamos, te adoramos, Señor, por todo lo que tú haces. Señor, yo te pido una bendición muy especial sobre esta palabra, Señor, que venga a bendecir nuestras vidas, venga, Señor, a ministrar nuestros corazones. Yo te pido, Espíritu Santo, que me quites a mí, sé tú, Señor, el que hable este día. Señor, siembra esta palabra con amor en cada corazón y, Señor, que seamos oidores y también hacedores de esta palabra, Señor. Y no seamos oidores olvidadizos, sino, Señor, hacedores de tu palabra. Bendigo a cada hermano, bendigo a cada hermana. Y, Señor, nos sentamos a tus pies para saber lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tu bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, 5 al 7. 5 al 11, perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. He titulado este mensaje, hermanos, la obediencia del Hijo. Y en este pasaje que estamos leyendo empieza con esta frase que dice: haya pues en vosotros este sentir. Lo que quiere decir es, ojalá que ustedes sientan lo mismo que sintió Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y este pasaje del versículo 5 al versículo 7 de Filipenses dice, se divide en dos partes. Primero, la humillación de Jesús cuando Él se tiene que despojar de ser Dios mismo para venir ¿a qué? A ser hombre. Esa es la primera humillación de Cristo, que Él deja de ser Dios y se convierte en hombre. Se despoja de su divinidad, de su poderío, de su majestad, de su omnipotencia, de todo, para venir a ser hombre. Esa es la primera, ponga atención. La segunda dice, y el cual, quiero que vea aquí en el versículo 8, dice, y estando, ve que esta es la segunda parte, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la segunda humillación. Se humilla despojándose de Dios y después se humilla ya siendo hombre, no solamente hombre como usted y como yo, sino que se hace hombre humillándose hasta la muerte. ¿Y por qué titulé este mensaje La obediencia del Hijo? Cuando el Padre, dice ahí en el libro de San Juan, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Se estaba refiriendo a Jesucristo. Y está hablando de la amalgama, de la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos separar la Trinidad. La Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que pongan bastante atención a este mensaje. Quizás usted está esperando un mensaje de evangelismo, un mensaje de sanidad, pero esto es un mensaje que le va a ministrar a su corazón.
Porque una de las cosas que a veces no queremos es obedecer. A veces nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan, pero ellos están viéndonos a nosotros que nosotros ¿qué? No obedecemos. Entonces es un principio de autoridad. Para que haya autoridad tiene que haber obediencia. La autoridad no se puede manifestar si no hay obediencia. Usted me va a entender esto si se lo pongo en comparación de usted como padre con sus hijos. Para que usted pueda ejercer su autoridad, ¿qué tiene que hacer el hijo? A ver, alguien que me diga, ¿qué tiene que hacer el hijo? Obedecer. Porque entonces si un hijo no obedece, quiere decir que ese padre no tiene autoridad. Igualmente nuestro Padre Celestial no puede ejercer su autoridad sobre el hombre si el hombre no le obedece. Amén. Vamos a seguir aquí. El Señor Jesucristo es el ejemplo de obediencia. Él es el que inicia la obediencia. Cuando el Padre Celestial está planeando en el principio, si usted lee en Génesis 3:16, dice, busque ahí Génesis 3:16, alguien que me lo busque. Gloria a Dios. Génesis 3:16, perdón, 3:15 es. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje que usted está leyendo es la primer promesa del advenimiento del Mesías. ¿Para qué tenía que venir un Mesías? Para venir a rescatarnos a nosotros del pecado. Dios es un Dios de orden y Dios todo lo tiene bien planeado, bien organizado. Dios no lo agarran tarde como a muchos de nosotros, que a veces todo lo hacemos a la última hora y andamos después corriendo. Dios no es como nosotros. Dios todo lo que Él hace, ya todo lo tiene establecido, Él ya tiene sus parámetros establecidos. Él no anda atrás, Él siempre anda adelante. Él ya fue y volvió. No es como nosotros. Entonces, el Señor crea dos tipos de criaturas. Crea los ángeles, que son espíritus, y crea la descendencia adámica, que somos nosotros. Amén. Dios en su omnisciencia sabía que el hombre y que los ángeles le iban a fallar. Por eso Él no se podía arriesgar a que no existiera, a no poder ejercer su autoridad, porque no había quien obedeciera. Entonces es cuando viene la idea de Dios de mandar a Jesucristo que se venga a humillar, a hacerse humano, a hacerse hombre, para que entonces Jesucristo pueda enseñar la obediencia. Usted me va a decir, eso está un poco complicado, pero ahorita lo va a entender. Jesucristo es enviado a la tierra para aprender la obediencia, para enseñar la obediencia al hombre. Diga, para enseñarme la obediencia a mí. Imagínense qué panorama tan tremendo, ver al Padre poniéndose en un acuerdo divino con su Hijo Jesucristo. Planean la redención humana porque sabe que los ángeles le iban a fallar y porque sabe que el hombre le iba a fallar. Pero Dios no se podía arriesgar a no tener autoridad. Él necesitaba que el hombre le obedeciera para poder ejercer la autoridad a él. Pero entonces Él dice, como el hombre me va a fallar, yo voy a mandar a Jesucristo. Y Él en forma de hombre nos iba a enseñar la obediencia. Y una obediencia tan grande que dice que fue una obediencia hasta la muerte. Y muerte, no cualquier muerte, sino la muerte de cruz, la muerte más vergonzosa, la muerte más cruel, la muerte más tremenda que pueda tener una persona, una muerte de ser crucificado. Y no solamente porque usted sabe que cuando Jesucristo fue crucificado, habían otros 2 ladrones a la par que también fueron crucificados, pero a ellos no los crucificaron como a Cristo, a ellos no los traspasaron, a ellos los colgaron. A Jesús lo traspasaron y usted sabe, y el que ha visto esa película de la Pasión,
se acerca un poquito a la realidad, pero no es exactamente la realidad de las cosas. A Jesucristo no lo mataron tapado con nada, a Jesucristo lo mataron desnudo para avergonzarlo. A Jesucristo lo escupieron. A Jesucristo antes de que llegara a la cruz, ya él iba hecho pedazos. Porque cuando él estaba en el pretorio, a él lo agarraron y lo latigaron. Y no solamente, sabe que la ley era que tenía que darle a los reos 30 latigazos. Entonces usaban un látigo de 3 cuerdas. Y esos látigos son tiras de cuero. Yo no sé si usted ha tenido alguna vez una tirita de cuero, pero si usted se da con esa tira de cuero duele y hasta levanta un verdugón. Pero a Jesucristo el látigo que usaron con él tenía 10 cuerdas, le iban a tener que dar 10 veces para que fueran las 30 latigazos, pero a Jesús le duplicaron las cuerdas, o sea que le dieron los 30 latigazos pero multiplicados. Por eso dicen uno de los salmos que sobre sus espaldas hicieron grandes surcos los aradores, porque esos látigos al final tenían pedazos de metal y pedazos de hueso, que cuando ellos tiraban el látigo y lo jalaban, arrancaban la carne. Tanto así que a Jesús se le miraban las entrañas. No solo tenía raspaditas ahí, eran algo bien cruel. Y Jesucristo tenía 2 elecciones de obediencia o de regresar al Padre. La primera era obedecer el plan divino, que era venir a la tierra, ser humillado como hombre hasta lo sumo, para después, hasta lo sumo y hasta morir, para después ser glorificado con más gloria. Porque la gloria a él nadie se la ha quitado, él siempre la ha tenido, pero él tuvo que regresar con más gloria. Pero para ser Señor, él tenía que ser obediente primero. Para ser Señor, tenía que ser obediente. Entonces el Señor Jesucristo, la primera vez, él dice, puedo decidir obedecer y morir en la cruz, lo cual no me gusta, porque yo creo que a nadie le gusta pensar que se va a morir. Y como hombre, él estaba sintiendo el temor de morir, porque él sabía en la forma que tenía que morir. O viceversa, venir a la tierra, hacerse hombre y imponer la autoridad por la fuerza. Pero si eso hubiera sido, él después regresar al cielo, pero si eso hubiera sido así, entonces Jesucristo hubiera dado a entender que no había poder humano que pudiera ejercer la obediencia. Entonces él se tiene que convertir en el obediente para poder ir al cielo como Señor. Porque dice la palabra de Dios que Dios, al que se humilla, lo exalta. Amén. Al que se humilla, lo exalta. Al que es obediente, Dios lo exalta. Al que es desobediente, Dios no lo puede exaltar. Amén. El Señor Jesucristo puede haber tenido la otra opción, que era venir a la tierra como hombre y luego regresar al cielo, pero imponiendo su autoridad por la fuerza. Él tenía el poder de venir con sus ejércitos celestiales, imponer su autoridad aquí, si él hubiera querido. Dígame usted si no podía. Si hubiera venido con sus legiones de ángeles y él dice, yo soy el Mesías, yo soy el Todopoderoso y todo el mundo se tiene que hincar y me tiene que adorar. Lo hubiera podido hacer. Pero si él hubiera hecho eso, hubiera hecho un intento fallido y hubiera demostrado que no era posible ser obediente como hombre. Pero él dice que él nos ha dado ejemplo para que como él hizo, nosotros también hagamos. Dice, por eso yo soy obediente, para que ustedes también sean ¿qué? Obedientes. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se da cuenta? Él está diciendo, yo les voy a enseñar a ustedes a ser obedientes. Y a los padres de familia que están hoy aquí, si usted quiere que sus hijos les obedezcan, sujétese usted a la autoridad que es el Señor. Porque usted no puede dar lo que no tiene.
Así de sencillo. No se puede dar lo que usted no tiene. Si usted no tiene $1,000,000, no lo puede dar, pero si lo tiene, lo puede dar. Si tiene solo $1, puede dar $1, pero no puede dar 1,000,000 porque no lo tiene. Amén. Entonces no se puede dar lo que no se tiene. El Señor Jesucristo dijo, yo les voy a demostrar que sí se puede ser obediente como hombre. Y entonces Él nos está dando el ejemplo y Él está esperando que usted y yo seamos ¿qué? Como Él es, como es Jesucristo, obediente. Amén. Yo quiero que leamos aquí, hermanos, vamos a leer en Hebreos 5. Vamos a andar un poquito aquí por la Biblia hoy. Hebreos 5. Versos del 7 al 9. Mejor voy a leerlo del 5 en adelante. Hebreos 5, 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Está diciendo aquí en este versículo que Jesucristo no se glorificó él mismo. ¿Me está entendiendo lo que le dije al principio? Jesucristo no se vino a glorificar él mismo. Él vino a enseñarnos obediencia. Por eso dice que Él no vino a glorificarse a sí mismo, sino que vino a hacer la voluntad del Padre. Y ese acuerdo que hay entre el Padre y el Hijo, Él se tiene que despojar de su gloria y decirle, ok, voy a aceptar que, y ahorita les voy a leer un versículo donde Jesucristo dice, el Padre mayor es que yo. Él reconoce la autoridad de ¿quién? Del Padre. Porque si no fuera así, Él no nos podría haber enseñado la obediencia a nosotros. Quiero seguir leyendo aquí en el versículo 6. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ponga atención muy bien a este versículo 7. Jesucristo, ¿usted ha pensado que Jesucristo tuvo miedo de morir o no ha pensado en eso? Este versículo dice que no solamente tenía miedo de morir, dice, sino que en los días de su carne, o sea, siendo humano como usted y como yo, Él era 100% humano. Si a Él lo pellizcaban le dolía. Si Él caminaba mucho se cansaba. Si no dormía también le daba sueño. Tenía hambre igual que usted y yo. Entonces dice, como en los días de su carne, o sea, cuando Él estaba siendo en su humanidad aquí hombre, ofreciendo ruegos. Imagínense, Jesucristo ofreciendo ruegos ¿a quién? Al Padre. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Él clamaba al Padre que lo ayudara. Por eso usted y yo nunca debemos de pensar que el Padre no nos va a escuchar, porque Jesucristo nos da el ejemplo de que tenemos un Padre celestial que tiene cuidado de nosotros. En la Biblia dice ahí un versículo, ustedes siendo malos padres le quieren dar buenas cosas a sus hijos. ¿Ha oído ese versículo? Pero no se aplica a veces, porque hay padres que no les importan sus hijos. Hay padres que cuando saben que la mujer queda embarazada se van y huyen y nunca vuelven a venir a ver ese hijo. Hay padres que sí se preocupan por sus hijos, por eso no puede ser una regla general. Por eso el Señor dice, ustedes siendo malos padres, y tenía razón de decir eso, porque Él se estaba refiriendo a los padres que no les importa a sus hijos. Dice, ustedes les quieren dar cosas buenas a sus hijos, pero nuestro Padre Celestial sabe de cuántas cosas usted tiene necesidad y Él le va a dar las cosas. Amén. Dice aquí que Jesús ofreciendo ruegos y súplicas, estoy leyendo en Hebreos 5, versículo 7, dice, con gran súplica y con gran clamor, ¿y qué más? Lágrimas.
Jesucristo lloró a través del sufrimiento para enseñarnos la obediencia. Jesucristo nos enseña la obediencia a través del sufrimiento, hermanos. Si usted está sufriendo hoy por algo, es porque Dios le quiere enseñar a usted a ser obediente. Y hasta que usted no aprenda esa obediencia, usted no va a dejar de sufrir. ¿Sí me entiende eso? O sea que si usted está sufriendo por algo, es porque Dios algo le quiere enseñar, es lo que quiero decirle. Cuando el Señor permitió que el pueblo de Israel pasara por el desierto, Él les dice ahí en Deuteronomio, dice, y los hice pasar por el desierto, los hice tener hambre, los hice tener sed, los hice que se cansara, pero yo les hice, dice el Señor, Él lo hizo, porque yo estaba probando qué era lo que había en tu corazón. Así es que el sufrimiento tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Enseñarnos a ser obedientes. Amén. Jesucristo nos está dando el ejemplo aquí y está diciendo que Él, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas, al único que le podía librar de la muerte, ¿quién era ese? El Padre Celestial. Mas sin embargo, Él sabía que si Él cedía a la tentación de llegar a imponer su reino por la fuerza o por la violencia, Él no iba a ser capaz de enseñar la obediencia. Por eso Él es el ejemplo de obediencia, porque Él se despojó de ser el mismo Dios, se despojó y se humilló, no solamente dejando su gloria, dejando todo, sino que también viene y se humilla como hombre para poder enseñarnos la obediencia. ¿Cómo nos enseñó Jesucristo la obediencia? A través del sufrimiento. Porque Él tenía que sufrir hasta la muerte, dice, fue obediente hasta la muerte. Así a veces usted lee los pasajes y a veces uno no los entiende. Por eso dice ahí, y se humilló haciéndose obediente, ahí en el libro de Filipenses, y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, era una muerte dura. Por eso aquí Él estaba llorando, clamando, gimiendo. ¿Cuántos de ustedes han visto ese pasaje que dice que Jesús oraba en el huerto del Getsemaní? Y que Él oraba y se llevó a los discípulos para que lo acompañaran. Y Él pensaba, Él tenía un círculo de discípulos íntimos, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Él se lleva a ese grupo al huerto del Getsemaní para que lo acompañen. Pero sabe, hermano, que Él esperaba de esos discípulos que estuvieran entendiendo lo que Él estaba pasando, la agonía que Él estaba sufriendo, pero estos ingratos se quedaron dormidos y no lo ayudaron, no lo confortaron, no lo consolaron, no lo abrazaron. Mas sin embargo dice que Él, su agonía era tan grande que sudó gotas de sangre. Y está comprobado que una persona que está en un grado extremo de tensión, de agonía, puede sudar sangre. Jesucristo hizo eso. Hasta ese extremo fue obediente. ¿Sabe que para cualquiera de nosotros podría ser fácil ser obediente si Dios le dice que haga algo? Pero para Jesucristo no era tan fácil venir a ser obediente, porque recuerde que Él era Dios. Pero no usaba de su poder divino para complacerse, para ser desobediente, porque en ninguna manera, ni por la mente nunca le pasó ser desobediente al plan que se estableció allá en la eternidad, al plan divino. Dios nos quiere dar un ejemplo a nosotros. ¿Un ejemplo de qué? De obediencia. Dice en el versículo 7 de Hebreos 5, dice, el que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Y en el versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesucristo no venía ya con la obediencia incluida. Él la vino a aprender aquí, a través del sufrimiento. Y si usted está sufriendo algo, dígale, Señor, ayúdame a ser obediente y aprender qué es lo que me tienes que enseñar a través de este sufrimiento que estoy pasando.
Dios a veces nos quita los apegos, hermanos. Lo que nos quiere apartar de Él, lo que nos quiere apartar de la meta final que es Él, el autor y consumador de nuestra fe. Él no nos quiere, dice que Él es Jehová fuerte y celoso, que no quiere compartir su gloria con nadie. En su vida, el Señor no lo quiere compartir a usted con nadie, ni con nada. No lo quiere compartir con el mundo, no lo quiere compartir con Satanás. Por eso es que Él nos anhela, dice, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él quiere que estemos apartados para Él, que seamos obedientes, que nos apartemos. ¿Sabe una cosa? Que a veces la gente dice, no, pero es que yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo me sé toda la Biblia, yo me sé la Biblia de memoria. Pero ¿sabe que los demonios se saben la palabra de Génesis hasta el Apocalipsis? Pero ellos no son obedientes a Dios. De nada les vale. Ellos reconocen que Jesucristo es el Mesías. Cuando Jesucristo se apareció allá, estaba aquel endemoniado gadareno, los demonios se manifiestan y lo reconocen. Y le dicen, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús reconoce que ellos son los demonios que los querían hacer lo que Jesús se sintiera muy grande y que ya no los viniera a echar. Pero Jesús, ¿qué les dice? Salgan de este hombre, y los echa fuera. Porque Él no se vino a complacer Él mismo, a recibir autoridad, a recibir adoración, sino que Él vino a enseñarnos a ser obedientes. El Señor dice que por esa razón, al Él aceptar el sufrimiento, aprendiendo la obediencia, Él después, el Señor dice que le da un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué dice en el reino de los cielos? El que quiere ser el grande en el reino de los cielos sea el servidor de todos. A veces nosotros tenemos nuestras ideas muy erróneas, muy erradas. Queremos ser grandes, pero no le queremos ayudar a nadie. Queremos ser grandes, pero cuando nos piden un favor, no lo queremos hacer. Pero el Señor dice, aprendan obediencia. Dice aquí en el versículo que sigue, y en el versículo 8, aunque era hijo, vea que esa palabra hijo se está refiriendo a Jesucristo porque está con mayúscula, Hebreos 5:8, en Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él vino a ser el autor de la obediencia para podernos enseñar a nosotros, porque Jesucristo viene siendo nuestro Padre Celestial. Entonces el Padre no puede pretender que el Hijo le obedezca si Él primero no le enseña a ser obediente. Jesucristo se hace obediente a través del sufrimiento, porque vea que Él la obediencia no la traía, Él la vino a aprender aquí. Dice aquí en el versículo 7, dice el versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿se da cuenta? Él la vino a aprender aquí a ser obediente. ¿Por qué yo digo que vino aquí a aprender a ser obediente? Porque en el cielo Él no le tenía que obedecer a nadie. Él es Dios. ¿Se da cuenta? Pero al venir a meterse en la humanidad, Él tiene que venir a ser hombre y tiene que venir a aprender que a veces uno, la carne lo quiere jalar, pero el Espíritu nos mantiene cuando le damos el lugar a Él, el Espíritu Santo. Por eso dijo el Señor, es necesario que yo me vaya, pero no se preocupen, yo no los voy a dejar solos. Yo les voy a mandar al Consolador, el cual estará con ustedes todos los días, y Él les enseñará todo lo que oiga ¿de qué? De mi Padre, y os lo hará saber. ¿Verdad qué lindo eso? Él no solamente promete que Él se va a ir, que no nos va a dejar solos, pero que envía al Espíritu Santo, y usted dice, es que yo no sé cómo ser obediente. Pídaselo al Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, enséñame a ser obediente. A veces uno no quiere ser obediente, y a veces la gente pregunta, ¿por qué yo, hombre, tengo que hacerle caso a otro hombre? Pero porque tiene que aprender a ser obediente. La gente en el trabajo tiene que obedecerle a un supervisor, ese supervisor le tiene que obedecer a un gerente, a alguien siempre tiene que obedecer que está en jerarquía más alta, porque nos tiene que enseñar Dios a ser obedientes.
Las maestras tienen que enseñarle a los niños a ser obedientes en la escuela. Y los niños tienen que aprender obediencia, ¿qué? De la maestra. Pero el problema es que esos niños no pueden ser obedientes en la escuela porque en la casa no les enseñan a ser obedientes y le dejan todo el trabajo a la maestra. ¿Sí me está entendiendo lo que quiero decir? Usted tiene que enseñarle a sus hijos a ser obedientes. Voy a hacer un paréntesis aquí. Estaba viendo un día estos un programa que se llama Niñera SOS. SOS quiere decir unas letras que quiere decir señales de auxilio. No sé cuántos sabían que eso quiere decir SOS, que está pidiendo auxilio. Estas niñeras las contratan gente que tiene niños que ya son incontrolables y ya los padres no pueden tener autoridad sobre esos hijos. Hay casos que me asombran de ver niños de 2 y 4 años y ya mandan a los papás. Y los papás frustrados no pueden haberles enseñado a esos niños obediencia. ¿Por qué? Porque no imponen una disciplina. Usted me dice, ay hermana, pero eso es en el ejército. No, la disciplina se enseña en el hogar. Usted como padre enseña a los hijos. Y una de las cosas que estas niñeras hacen, llegan a esas casas y ellas les dicen, el primer día que ellas llegan, le dicen a los papás, háganse en el cargo que yo no estoy aquí. Actúen como si yo no estoy aquí, como que soy invisible. Para poder ella ver qué es lo que está pasando con esos niños. Se ve que los niños había un niño que el papá le decía, te odio, hueles mal, esto. Imagínese un niño de 8 años tratando al padre así. Entonces el papá, en lugar de corregirlo, lo que hacía era que mejor se salía y se iba a fumar allá afuera como para no sentirse que esas palabras que el niño le decía le dolían. Hay niños que de 4 años, ellos dicen en la casa lo que se hace y los papás le hacen caso. ¿Lo crea usted o no lo crea? Y estas niñeras llegan y ellas empiezan a establecer primero, llevan un libro y establecen unas reglas. A ver, ¿cuántos de ustedes en sus casas tienen unas reglas? Pero no reglas de esas que usa para hacer dibujos, no. Que usted diga, estas son las reglas de esta casa. Se levanta a tal hora, hace esto a tal hora, regresa de la escuela, no va a ver televisión hasta que no haga la tarea, esa es una regla. Se tiene que bañar si quiere salir, una regla. Después de las 10 de la noche o de las 8 de la noche no se mete a la cocina a hacer regueros. Son reglas que la gente pone. Y los niños van creciendo con una disciplina, con una mentalidad de que tiene que obedecer algo que está establecido. ¿Cómo se va a obedecer algo que no está establecido, hermanos? ¿Cómo un hijo a usted le va a obedecer si usted no le ha dicho las reglas que usted le pone? Dios ha puesto reglas, Dios ha puesto estatutos, ha puesto regulaciones, reglamentos establecidos para que nosotros, obedeciendo esas reglas, nos sintamos contentos de que obedecimos y seamos aceptos para Dios. ¿Se da cuenta cómo funciona? Esos mismos principios que Dios ha establecido se pueden usar en su casa con sus hijos. Usted establece reglas. Los niños que quieren estar jugando Wii todo el día o jugando juegos de video todo el día, no hay reglas. Se levanta desde las 8 de la mañana y el niño ni come, está pegado ahí jugando todo el día y no ha habido una regla que tiene que establecer el padre, decirle, usted solamente va a jugar media hora o 15 minutos o una hora. Pero que por cada mal comportamiento que el niño tenga, usted le dice, te quito 15 minutos de la hora, ya vas a jugar 15 minutos menos. Te portas más mal, no quieres hacer tu cuarto, te quito otros 15 minutos, ya te queda solo media hora. Y hermano, si usted practica esto en su casa, usted va a ver cómo sus hijos van a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios es igual con nosotros. Nosotros no queremos hacerle caso a Dios, todo se va para abajo. No queremos buscar a Dios, todo se va para abajo. Porque la regla que ha establecido Dios, ¿cuál es? Que le obedezcamos a Él. Si no obedecemos, Dios cierra la manguera de las bendiciones.
Entonces esa corriente que nos quiere mandar, esa presión de agua que nos quiere echar de bendiciones, se cierra. Y usted dice, ay, pero ¿por qué está pasándome esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted no está siendo obediente. Se está brincando las reglas que Dios ha establecido. Entonces Dios no puede mentirse a sí mismo. Dios no puede bendecirnos si no somos obedientes. ¿Quién de ustedes como padre le da a un hijo un premio si no se porta bien? ¿Qué daño se le hace a un hijo que se está portando mal y usted le sigue dando plata y le sigue dando cosas, le compra ropa, lo lleva a la feria, lo lleva al lago, lo lleva aquí, lo lleva allá, y el niño se porta cada día peor? Entonces él sabe que no hay ninguna regla. Yo hago lo que me da la gana porque a mí me tienen que dar todo. Dios no es así. Dios ha establecido reglas que Él quiere que usted y yo le obedezcamos. Están muy calladitos, hermanos. Yo creo que porque están calladitos es porque algo están entendiendo. Amén. Quiero que ahora busque usted en el libro de 1 de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Aquí tenemos un caso muy interesante, hermano. Quizás algunos ya lo han leído, pero si no, lo volvemos a leer otra vez. Versículo 19 en adelante. No, versículo 18 mejor, para entender lo que está pasando. Dice, versículo 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Dios estaba dándole esta orden al rey Saúl de que fuera a destruir a los amalecitas y que tenía que destruir todo, que no tenía que dejar nada, ni siquiera ni a los animales de ese pueblo, tenía que literalmente arrasar con todo. Entonces Dios le dice, a través del profeta Samuel, en el versículo 19 dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. ¿Sabe que la cosa más tremenda, hermanos, que le puede suceder a uno es creer que uno está bien, cuando en realidad todo está mal? Que Dios nos ayude y nos libre de no creer que estamos bien cuando ya estamos bien mal. El rey Saúl, Dios le había mandado una orden a través del profeta Samuel que fuera y destruyera a ese pueblo de Amalec, todo, que no dejara nada, que quemara todo, que no quedara absolutamente nada. Pero Saúl, a él se le ocurre que si se dejaba el rey, era como un trofeo para él. Yo me eché todo el pueblo y me dejé al rey aquí. Yo pienso que lo había agarrado como un trofeo, porque ¿de qué le servía un rey? A Saúl, ¿de qué le servía? Me imagino que lo tenía como para exhibición, de que él se acabó con toda esa ciudad, ese pueblo, y él se dejó ese trofeo. Pero no solo eso, el problema es que cuando el profeta Samuel lo confronta y le dice, ¿por qué has desobedecido la palabra que Jehová te dijo? La respuesta que él le da, en lugar de él reconocer, todavía el Espíritu Santo le estaba dando una oportunidad de arrepentirse y de reconocer que tenía un problema. Él, en lugar de reconocerlo, él se excusa y él dice, no. Dice en el verso 20, Saúl le responde a Samuel, antes bien obedecido la voz de Jehová. Él creía que estaba haciendo bien. Y mucha gente que está en la iglesia del Señor a veces piensa que está bien, pero no está bien.
Y yo quiero que usted vea lo que sigue porque es muy tremendo. Dice en el verso 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. A veces la gente piensa que trayendo sus buenas obras delante de Dios, eso Dios lo tiene que sentirse Dios complacido y agasajado porque que agradezca a Dios que vine al culto hoy. Que agradezca a Dios que hoy di el diezmo. Que agradezca. A veces actuamos así, hermanos. Y Dios dice en el versículo que sigue, le dice Samuel, le dijo, se complace Jehová más. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Dios se complace, le dice, de los sacrificios, pero más se complace de que le obedezcan. ¿Se da cuenta qué importante es para Dios la obediencia? Yo le digo a usted como padre, si su hijo se porta muy mal, y el día del padre o el día de la madre le trae un gran regalo, ¿usted qué prefiere, ese gran regalo o tener un mejor comportamiento de su hijo? Yo prefiero un mejor comportamiento de mi hijo. Porque ¿de qué me vale que me traiga un regalo y se sigue portando mal todo el año? Dios es igual. A Dios no lo podemos comprar con regalos. A Dios lo podemos agradar solamente con obediencia. Por eso Él dice, se complace Jehová en los sacrificios y en los holocaustos, pero más se complace en que le obedezcan su palabra, sus mandamientos. Y dice ahí, dice, ciertamente, escuche muy bien esto, el obedecer para Dios es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención a Dios, a las palabras de Dios, es mejor que cualquier otra cosa que usted le traiga. ¿Se da cuenta? Dice en el versículo que sigue, en el versículo 23, esto todavía está más tremendo porque dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. No solamente le está diciendo, Dios quería que mejor le obedecieras, pero Dios nos desecha, hermanos. Y eso no lo estoy inventando yo, lo dice la palabra de Dios. Dios nos desecha cuando somos desobedientes. ¿Qué quiere decir? No nos pone más atención, no nos presta más atención. Y fue tan terrible, hermano, lo que sintió Saúl, que entonces Saúl le dice a Samuel, yo he pecado. Ahí está reconociendo, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y mis palabras, y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Pero Samuel le respondió, no volveré contigo. Escuche qué tremendo. No hay nada más tremendo en esta vida que Dios nos dé la espalda, hermano. Y si usted y yo no queremos que Dios nos dé la espalda, seamos obedientes, hijos obedientes, no solamente hijos, pero no hijos desobedientes, sino hijos obedientes. Si queremos que Él nos bendiga, que su bendición esté en nuestra casa, que su bendición esté en nuestra vida, que su bendición esté en sus hijos. Si usted quiere que sus hijos le obedezcan a usted, usted tiene que obedecer a Dios. Una vez estaba hablándole a una señora y ella me estaba diciendo, ¿saben? Yo ni siquiera la estaba evangelizando, yo simplemente le estaba hablando a ella algo. Es más, yo ni pensé que ella me quisiera poner atención a mí. Entonces yo le estaba a ella compartiendo un testimonio de algo que Dios me había dicho y ella me dijo, ¿sabe qué? Yo antes era cristiana. Ya es una mujer como de 36 años, me dice, yo antes era cristiana. Le digo, ¿y qué pasó? Le dije, ¿por qué ella no siguió? Me dice, porque cuando yo estaba pequeña, dice, jovencita, a mí me llegaban a llevar a la casa en una microbús para llevarme a la iglesia. Y mi mamá siempre me decía, hija, te están esperando, te están llamando, ve, ya vinieron por ti, apúrate.
y ella iba a la iglesia. Y así estuvo por mucho tiempo, hasta que ella llegó a la edad de 14 años, dice. Y entonces ella, ese día que llegaron a llevarla a ella le dijo, mamá, yo quiero preguntarte algo, ¿por qué tú no vas conmigo a la iglesia? ¿Por qué solo me mandas? No, porque tú tienes que buscar a Dios y que quién sabe qué. Y la hija le dijo, ¿sabes qué? No vuelvo a ir a la iglesia hasta que tú vayas conmigo. Y desde ese día que llegaron por ella ya no quiso ir. Hasta el día de ese que yo estaba hablando con ella, me dijo, por eso nunca más volví a la iglesia, porque mi mamá nunca me quiso acompañar. Vea qué ejemplo, usted puede ser un gran ejemplo para sus hijos, puede ser un héroe o una heroína para sus hijos, o puede ser el que los haga caer. ¿Qué sucedió? Ese día estuve hablando con ella y el Señor la tocó y empezó a buscar a Dios y ahora se está congregando en una iglesia. Ella no viene aquí porque es americana, pero lo que quiero decirle es, usted no puede decirle a alguien haga algo si usted primero no da el ejemplo. El hermano Billy Graham decía a un hombre que lo estaba hablando a otro de Cristo, le hablaba, mira Dios esto, Dios aquello, y el otro hombre le decía, ¿sabes qué? Tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes no se preocupen lo que ustedes van a decir, no digan nada. Porque por los frutos que ustedes den, se van a dar a conocer. Hay muchos que hasta tienen el rótulo aquí, soy cristiano, pero los frutos que da, niegan todo lo que hace. Es tan importante, hermanos, obedecerle a Dios, lo que Él nos dice, como tan importante que usted quiere que sus hijos a usted le obedezcan. ¿Cuántos, a ver, levanten la mano, usted piensa que quiere que sus hijos sean obedientes? Yo quiero que mis hijos sean obedientes. Para mí eso vale más que cualquier regalo. Y para Dios también. Dice aquí el Señor, en el versículo 27, el versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que ya no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Samuel se sintió tan mal que le dijera el profeta Samuel, que Saúl se sintió tan mal que el profeta le dijera que Dios lo había desechado, que él se le colgó del manto y se lo rompió. Y le dijo el profeta a él, dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Hermano, qué terrible que le digan a uno eso, que Dios te desecha porque tiene otro mejor que tú. Póngase usted a pensar cómo se sentiría que usted le diga a su hijo, ¿sabes qué? Yo ya no te quiero porque tengo otro hijo mejor. Eso es triste, es traumatizante. Dice que desde ese día se le metió a Saúl un espíritu que lo atormentaba y no lo dejaba en paz. ¿Cuál era el espíritu? El espíritu de tormento, de saber que no había hecho lo correcto delante de los ojos de Dios. Y algo que me llamó tanto la atención, hermanos, voy a seguir leyendo para que llegara ahí. Dice ahí, en el versículo 29, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agab, rey de Amalec, y Agab vino a él alegremente. Y dijo Agab, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agab delante de Jehová en Gilgal, y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y esto es el versículo que me llamó tanto la atención. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Vea qué tremendo. Samuel era el profeta, y Samuel fue el profeta que Dios usó para ungir a Saúl como rey sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel
pedía que ellos querían un rey, porque el rey de Israel era Dios, era Jehová Dios. Pero el pueblo quería ver a alguien a quien llegarle a dar reverencia, alguien a quien llevarle regalos, alguien a quien obedecer. Dios los complace y le dice al profeta Samuel: ve y úngeme a Saúl por rey. Yo pienso que Samuel como profeta se sintió contento de que había puesto ese rey ahí, pero también se sintió triste cuando Dios desechó a Saúl, porque dice que Samuel lloraba, porque desde ese día nunca más lo volvió a ver. Él lloraba. Vea qué tremendo que un profeta llora por alguien. Y yo sí puedo decir eso con toda seguridad. Yo he llorado por muchos que se han ido de aquí. Yo he llorado, aunque ya Dios, no sé si Dios los ha desechado, yo a veces lloro y le pido a Dios que tenga misericordia. Porque, hermano, si nosotros que somos humanos nos compadecemos de que la gente se aleja de Dios y sabemos las consecuencias que eso lleva de no ser obediente con Dios, de que pierde las bendiciones, pierde los privilegios. Porque hay una cosa interesante, en el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el que habita, vamos a poner como que esa luz allá arriba da un rayo de luz redondo aquí, y usted se mete ahí, todas las demás luces se apagan, usted se va a poder ver bien alumbrado ahí, ¿verdad? Porque la luz le está irradiando sobre su cabeza. Pero si usted se camina y se va para aquella esquina, ya ese rayo de luz así que cae allá abajo ya no le llega a usted, aunque usted está aquí, pero no está debajo de esa sombra, de esa luz. Eso es lo que quiere decir el Salmo 91, que el que habita, el que está debajo de la cobertura de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios lo estará, ¿qué? Protegiendo, Dios lo estará cuidando. Pero si uno voluntariamente, vea que digo que Dios, la sombra de Dios está ahí, pero si yo voluntariamente me voy a aquel rincón, yo sola decido quitarme de la cobertura. No es que Dios se fue, no es que Dios se alejó, yo sola me alejo. ¿Y qué me va a pasar en esa esquina? En aquella esquina o donde yo me haya ido, la protección de Dios no va a estar ahí. A veces hay personas que están en los lugares equivocados, en los momentos equivocados, y uno dice: ay, mira, lo dispararon, lo mataron, lo hirieron. Pero tal vez esa persona no tenía que estar ahí. Si no hubiera estado ahí, no le hubiera pasado eso. Entonces, lo que a nosotros nos pasa muchas veces, nos sucede porque somos desobedientes. Y el mensaje de este día, el mensaje tan grande de este día es que Dios nos ayude a ser obedientes. Porque Jesucristo fue el que inició la obediencia. Él mismo la vino a aprender para que nosotros la practiquemos. Nosotros la tenemos que aprender ahora ¿de quién? De Jesucristo. Jesucristo fue obediente haciendo cosas que Él no quería hacer. A veces nosotros tenemos que obedecer y hacer cosas que no queremos hacer. ¿Cómo qué, hermana? Por ejemplo, perdonar al que nos hace un daño. No queremos obedecer esa parte, pero lo tenemos que hacer porque eso es señal ¿de qué? De que somos obedientes. Y a veces la gente dice: es que yo no perdono porque yo no siento perdonar. Cuando yo sienta perdonar, el perdón no es una cuestión de sentimiento. Es una cuestión de obediencia. Usted obedezca, perdone y después el sentimiento viene después. Pero no quiera sentir primero el ir a perdonar. Primero mejor perdone y después Dios se encarga. ¿Por qué digo esto? Porque al perdonar estamos obedeciéndole ¿a quién? ¿Qué dice en el Padre Nuestro? Perdónanos nuestras ofensas así como yo perdono al que me ofende. ¿Se da cuenta? Todo es una condición. Perdóname a mí mis ofensas, pero como yo tengo también que perdonarle al otro las ofensas. Dios no nos puede bendecir si no somos obedientes. Por eso pidámosle al Señor este día
Señor, ayúdame a ser obediente en lo que Dios le está diciendo a usted que usted tiene que hacer. Que usted esté seguro de que Dios le está diciendo eso. Obedezca a Dios. Porque a veces tomamos decisiones que no son la voluntad de Dios. Dios nos quiere bendecir donde quiera que vayamos si vamos obedeciéndole a Él. En cualquier parte que usted se vaya, usted se va a la China, al África, a la India, pero si usted es obediente a Dios, a donde quiera que usted vaya, dice la palabra de Dios, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán. Ve ahí ahora dice, no que yo estoy debajo de la sombra del Altísimo, sino que la bendición, el bien y la misericordia, ¿qué me sigue? Pero si yo me voy y desobedezco, me voy. La bendición no está ahí. Otro ejemplo que le voy a poner, el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue en desobediencia. Dame todo lo que me pertenece. Se fue y malgastó todo lo que el padre le dio. ¿Y por qué usted nunca se ha preguntado por qué el padre no fue a buscar a ese hijo? ¿Por qué usted cree que no fue el padre a buscar al hijo? El padre sabía que el hijo estaba mal. El padre sabía en lo que el hijo andaba. Pero ¿qué sucedió? El padre sabía que no iba a encontrar ningún lugar mejor que no fuera en su casa. Y tarde o temprano él iba a tener que reconocer que tenía que estar en la casa de su padre para ser bendecido. Y algo tan lindo es que el padre dice que cuando el hijo venía por el camino, el padre siempre lo estuvo esperando en la puerta. No lo fue a buscar, pero siempre lo estuvo esperando. El Padre Celestial nos está esperando, con sus brazos abiertos, esperándonos que obedezcamos, para darnos el anillo, para darnos ropa limpia, para darnos un manto de cobertura, pero si somos obedientes a Él. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque dice que la palabra de Dios es como espada, dice cortante, más cortante que espada de 2 filos. Esa interpretación, ¿cuántos de ustedes han visto una espada en la vida? Las espadas no son como el cuchillo tiene filo solo por un lado. La espada tiene filo por los 2 lados. Por eso dice que la palabra de Dios es más cortante, porque cuando corta por los 2 lados. Y penetra, dice, hasta las coyunturas, los tuétanos, hasta partir el alma, hasta llegarnos al corazón. Vea qué tremenda es la palabra de Dios. Y eso se le agrega el ingrediente del Espíritu Santo, trabajando la palabra con el Espíritu Santo. Y sabe que Él no nos mete esa espada, esas estocadas con esa espada, no porque no nos ama, ni porque nos quiere dejar heridos, no, sino porque Él quiere que regresemos a Él como el hijo pródigo, como hijos obedientes, porque Él nos quiere bendecir, porque nos ha amado, nos ha estado esperando siempre. Él siempre ha estado ahí en el mismo lugar esperando que nosotros tomemos la decisión de decirle: Señor, ya no quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser un hijo obediente. Yo quiero obedecerte en lo que tú me has ordenado. Quizás el Señor a usted le ha estado poniendo en su corazón ir a predicar. O el Señor le ha estado poniendo en su corazón ir a hablarle de Cristo a alguien y usted no lo ha hecho. O quizás le ha estado diciendo: háblale a tus compañeros del trabajo, ya no te quedes callado o callada. Y usted se ha quedado callado. Quizás Dios le ha dicho: ve a orar por aquel que está enfermo, y no hemos ido. Quizás Dios te ha mandado a la cárcel o al hospital a visitar a alguien y no has ido. No sé cuál es la orden que el Señor te ha puesto ahí, pero yo sí sé que si usted obedece y usted está seguro que es la voz del Padre, usted va a hacer caso, el Señor le va a bendecir, le va a llenar, le va a abrazar con un abrazo que nadie se lo ha dado.
pero que si usted se dispone, Él se lo va a dar. Ven, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición. Bendito Padre, vengo diciéndote, Señor, que te amo, y vengo reconociendo que te necesito, Señor. Señor, yo te necesito porque he querido, Señor, tal vez conducir mi vida sin tomar en cuenta tu palabra. He tomado decisiones que quizás si hubiera pedido dirección no me hubiera perjudicado esa decisión que tomé. Señor, ayúdame a ser obediente, a tomarte en cuenta en todos mis asuntos, Señor. Ayúdame, Señor, a entender que el amor tuyo siempre me ha amado, me ha perseguido, Señor. Ayúdame, Señor, a no caer como Saúl en pensar que estoy bien cuando estaba mal. Ayúdame a reconocer mis faltas, mi falta de obediencia, Señor. Señor Jesucristo, yo te doy gracias porque tú obedeciste al Padre y por esa obediencia tú fuiste honrado con un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que es reconocido en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Ese nombre que ante el cual se doblará toda rodilla, Señor. Te dieron una gloria tan grande, pero tú te la merecías, Señor, porque siempre fuiste obediente. Nunca pusiste excusas de por qué tengo que hacerlo. Simplemente obedeciste, Señor, al Padre, y nosotros queremos ser como tú eres, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor, y ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido también, Señor. Ayúdanos a ser como tú eres, Jesús. Necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu abrazo, necesitamos de tu soporte, necesitamos de tu consuelo, de tu guianza, Espíritu Santo. Dirige nuestra vida, ayúdanos a ser hijos obedientes y hijas obedientes, Señor. Padre, bendigo a tu pueblo en esta tarde. Te pido que los guardes en el hoyo de tu mano, Señor, y que podamos nosotros todos juntos ser unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor, para hacer tu voluntad, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quedamos despedidos. No se olviden, hermanos, del viernes invitar a alguien para que venga a oír la charla que va a venir a dar el hermano. Amén. La hermana Blanquita allá atrás tiene unas invitaciones. Si alguien quiere llevar una invitación para regalársela a alguien, ella se las va a estar facilitando. Que Dios les bendiga, hermanos.